chamanismo, brujería, términos que en todo el planeta significan lo mismo, pero uno de los lugares donde más se arraigó fue en la jungla amazónica. Aquí los chamanes siguen funcionando exactamente igual que hace cientos de años. El conocimiento de las plantas sagradas y sus tratos con el maligno les otorgan este poder. En este capítulo conoceremos a algunos de estos chamanes, con poderes reales o no, pero lo cierto es que existen y hacen trabajos con ellos. Iquitos, en la Amazonía peruana, es tierra de brujos y hechiceros desde que el mundo es mundo. Por esta ciudad han pasado los más importantes magos de toda la selva. Los colonos y gentes que viven en la región del Loreto deben de dejarse ver por esta especie de oasis entre la densa foresta. Es la capital de los suministros, y en sus variopintos mercados, los más llamativos de América, podemos toparnos con cualquier cosa que precisemos. En el barrio de Belén, todo el mundo vende y compra los artículos necesarios para subsistir, importando poco que sean legales o no. Aquí podemos encontrar cualquier especie de animal protegido, huevos de tortuga, carne de caimán, en suma, lo que haga falta. Por estos lares la policía no se atreve a entrar caída la noche, ya que todos los traficantes de esta parte de América, tanto de animales como de drogas o armas, tienen oficina en este barrio. La bulliciosa vida del singular paraje llama nuestra atención. Durante las horas de mercado se pueden vivir situaciones esperpénticas, como nos ocurrió cuando se acercó un hombre de Europa del Este ofreciendo una maleta llena de guacamayos. Queda claro quiénes son y desde dónde controlan en estos momentos el tráfico de animales en la Amazonía. Una de las partes más interesantes de Belén es el mercado de los brujos. Entre los innumerables puestos de venta encontramos desde la mítica soga del muerto o ayahuasca hasta la no menos célebre uña de gato, corteza de árbol que una vez tomada en infusión puede curarte de cualquier enfermedad. Y es que algo de cierto debe de haber en todo esto, cuando los grandes laboratorios no cesan de enviar comisionados para llevarse este tipo de plantas, entre comillas milagrosas, e investigar en sus centros de trabajo para conocer sus principios activos y así saber qué enfermedades pueden curar. Sin embargo, las culturas milenarias no se pueden comprar, y la sabiduría de los pueblos indígenas tampoco. Son secretos ancestrales que transmite la tradición oral, hasta que finalmente se los traga la selva, y contra eso ni las grandes farmacéuticas pueden luchar.
La ciudad del Bajo Belén está construida en casas sobre el río Italia, un pequeño brazo de agua que desemboca en el Gran Amazonas. Las aguas de este cauce son turbias, pero al menos nos permiten ver la ciudad desde otra perspectiva. Los peruanos, no sin poca imaginación, la llaman la Pequeña Venecia. En estas aguas fecales, los habitantes de Belén hacen sus necesidades fisiológicas y con esta misma agua cocinan o se bañan, en lo que no deja de ser un foco de infección perpetuo. No es extraño, por tanto, que de vez en cuando una epidemia de cólera recorra el barrio. Pero al final la gente sobrevive, pues están acostumbrados a estas duras condiciones de vida. Los restaurantes son flotantes, pequeños botes con cocina que se mueven entre los cargueros vendiendo sus míseras comidas. Belén tiene un puerto propio que no controla nadie. De aquí parten las mercancías que los hombres de la DEA, el Departamento Antidroga americano, pretenden confiscar. Sin embargo, poco es lo que tienen que hacer. Vigilan las barcas desde sus satélites con una precisión total, pero no cuentan con los días nublados o de lluvia, y lo que es más importante, los conocimientos que poseen estas gentes de las quebradas y los brazos del río. Así pues, incautan lo que los capos quieren que se incaute, y así evitar que el gobierno norteamericano deje de enviar ayudas a su país. Cerca de la ciudad de Iquitos contactamos con los indígenas boras. Están totalmente civilizados, pero aún mantienen sus culturas tradicionales. Pese a hacerse eco de las ventajas que les aporta el primer mundo, jamás han olvidado quiénes son y de dónde vienen. Los boras fueron durante el tiempo de las grandes plantaciones de caucho los más afectados, pues al vivir en el río Nanay, cerca de la ciudad de Iquitos, era demasiado fácil organizar cacerías de hombres en sus tierras. Y es que cuando bajaban a comprar a la ciudad, les creaban un sistema de endeudamiento famoso en las plantaciones caucheras, en el que el indígena contraía una deuda monetaria que debía de pagar trabajando en la selva cauchera. Pero al ser personas ignorantes, la deuda, en lugar de descender, se incrementaba y cada día debían más dinero. Era la esclavitud de por vida. Algo que nos sorprendió de esta etnia fue su farmacopea. Saben dónde se halla cada una de las plantas que les debe de curar de uno u otro mal. Da igual que sea una enfermedad de riñón que una picadura de la temible serpiente Susupe. Cada planta tiene un fin y miles de años de estudio para conocerlas.
En nuestro recorrido, en las cercanías de Iquitos contactamos con los indígenas yaguas, un pueblo pleno de mitos y leyendas. Y posiblemente la más interesante de todas sea la que asegura que cuando los primeros conquistadores españoles navegaban estos ríos, fueron atacados por indígenas de esta etnia, disparándoles flechas con sus cerbatanas desde las orillas. Los yaguas iban ataviados con su ropa tradicional, esto es, largas faldas de fibra, lo que hizo pensar a aquellos aguerridos hombres que les atacaban mujeres feroces. Ello dio pie al nombre del fastuoso río, el Amazonas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero si el mal y la magia negra existen, ¿qué duda cabe que la encontraremos en esta ciudad? En los suburbios de Iquitos, y tras no pocos fracasos, finalmente conseguimos dar con Digna, una mujer que, según afirman sus allegados, trabaja el mal en forma suprema. Los primeros contactos fueron difíciles, porque no quería que hubiera cámaras durante los diferentes encuentros. Finalmente, invitándola a que todo el mundo fuera partícipe de su sorprendente poder, accedió a que estuviésemos presentes en un día de trabajo. Así pues, la jornada empieza sacando el mal de una anciana, y es que asegura que lo que causa sus dolores es el diablo que tiene dentro, y ha de extraerlo con conjuros y succiones. Comienza la ceremonia con el humo que ha de abrir la puerta del mundo invisible y de los espíritus. Poco después, succiona el estómago de la mujer y comienza a vomitar. La escena es aterradora, pues en un momento de la misma escupe sangre al suelo. Es el mal, asegura Digna, que ha conseguido sacárselo a la mujer y ahora reposa en el piso de la cabaña. Más tarde, una niña es limpiada con humo, pues según la madre, está embrujada y alguien le ha echado un mal de ojo. Y es que un día en el consultorio de esta mujer no tiene desperdicio, pero aún queda lo mejor. Finalmente, un cliente afirma que se ha enamorado de otra mujer, pero la suya no quiere dejarle libre y no para de amenazarle. Digna realiza la ceremonia invocando a Satanás para que la mujer de su cliente muera. Los conjuros diabólicos y los cánticos continúan con un cuadro del Sagrado Corazón presidiendo la escena en el altar de la hechicera. Las invocaciones prosiguen y el paso siguiente es crear un amuleto y bendecirlo con la ayuda del lado oscuro, pues en él se contiene la vida de la persona a la que va dirigido el daño. En el momento culmen de la ceremonia, Digna eleva el amuleto y entre gritos y aspavientos lo estrella contra el suelo. El mal está hecho.
En este museo de esculturas de los indígenas del Amazonas podemos ver representadas todas las etnias de esta parte de las junglas peruanas. Acuarunas, jíbaros, machiguengas, mascos, piros, todos conviven bajo este techo. Es una muestra de lo que fueron y de lo que todavía queda de los primeros pobladores de estas selvas, una cultura que se está perdiendo a pasos de gigante gracias a la codicia desmesurada de aquellos que en tiempos fueron ángeles para estas gentes y hoy pasan por ser auténticos demonios. Los recuerdos del Iquitos colonial y del caucho son visibles en fotografías y restos de edificios señoriales que recuerdan su esplendor. Fue la capital del mundo, una urbe a la que se traían los muebles de Europa y donde incluso el ingeniero Eiffel construyó una casa con el mismo sistema de edificación que la famosa Torre de París. Sin duda fueron otros tiempos que nada tienen que ver con la dura vida de la ciudad hoy día. ¿Qué deseas? Siéntate. A ver, ¿cuál es tu problema? Señor, no quiero que me veas porque me siento mal. Otro tipo de curanderismo o magia es la que aplica don Francisco, antiguo chamán que mantiene vivas las prácticas milenarias de sus antepasados. Su primera clienta es una joven muchacha que acude a él pidiéndole un amarre amoroso. El chamanismo no es cosa de gente mayor o de personas incultas. También los jóvenes se agarran a la creencia cuando de obtener algún favor se trata, creyendo con fe ciega en sus poderes. El chamán utiliza las piedras guaringas. Son piedras de poder para realizar su trabajo. Con ellas intenta limpiar la mirada de la muchacha, para más tarde continuar la limpieza con humo y así extraer la mala energía que es la que impide que su amado se acerque a ella. También utiliza las piedras para curar, como es el caso de esta señora, a quien extraerá ese mal que la aqueja gracias al poder de las mismas. No son piedras normales, son guaringas, encontradas en mitad de la selva, donde no existen los minerales y con unas formas precisas y mágicas, según afirma el chamán. Las hay con forma de dioses o de conquistadores, y son heredadas de los padres a los hijos que continúan con el trabajo de la sanación chamánica. El siguiente caso es aún más triste, pues una pobre mujer acude a don Francisco con sus 4 hijos para que regrese su marido, que le abandonó por una mujer más joven. Este es uno de los problemas más acuciantes de la Amazonía, donde gracias a la intercesión de la sabia naturaleza, de una familia de 12 hijos, 10 son mujeres, pues con lo difícil que es la vida y la aterradora mortandad infantil, se necesitan más hembras para que la especie continúe. Así es en la zona de Loreto. Siempre hay una mujer más joven o más bella disponible para un hombre, que sin pudor alguno repudia a su esposa y a sus vástagos para vivir una segunda o tercera juventud en compañía de otra doncella. El remedio que le da don Francisco es que se ponga un perfume especial preparado por él cuando vea a su esposo y que le haga fumar un cigarro y careado con cantos prohibidos, preparado chamánicamente. Ello bastará para que su marido caiga nuevamente a sus pies. No sabemos si tales remedios surtirán efecto, pero cuando observamos que gente de todas las edades recurren a ellos desde hace siglos,
algún efecto deben de tener. El chamanismo está vivo en plena era espacial y cada vez tiene más poder, pues los extranjeros viajan con más asiduidad hasta la selva para estudiar este mismo poder que tienen las plantas y utilizan los chamanes, que en definitiva son los hombres que saben cómo activarlas. No debemos olvidar que el 90% de los chamanes son farsantes, pero queda un 10% que consiguen sus objetivos de manera aparentemente inexplicable, como hicieron en tiempos de sus abuelos y como continuarán haciendo en tiempos de sus nietos. Tal es el poder de la magia. La bulliciosa vida del singular paraje llama nuestra atención. Durante las horas de mercado se pueden vivir situaciones esperpénticas, como nos ocurrió cuando se acercó un hombre de Europa del Este ofreciendo una maleta llena de guacamayos. Queda claro quiénes son y desde dónde controlan en estos momentos el tráfico de animales en la Amazonía. Una de las partes más interesantes de Belén es el mercado de los brujos. Entre los innumerables puestos de venta encontramos desde la mítica soga del muerto o ayahuasca hasta la no menos célebre uña de gato, corteza de árbol que una vez tomada en infusión puede curarte de cualquier enfermedad. Y es que algo de cierto debe de haber en todo esto, cuando los grandes laboratorios no cesan de enviar comisionados para llevarse este tipo de plantas, entre comillas milagrosas, e investigar en sus centros de trabajo para conocer sus principios activos y así saber qué enfermedades pueden curar. Sin embargo, las culturas milenarias no se pueden comprar, y la sabiduría de los pueblos indígenas tampoco. Son secretos ancestrales que transmite la tradición oral, hasta que finalmente se los traga la selva, y contra eso ni las grandes farmacéuticas pueden luchar. La ciudad del Bajo Belén está construida en casas sobre el río Italia, un pequeño brazo de agua que desemboca en el Gran Amazonas. Las aguas de este cauce son turbias, pero al menos nos permiten ver la ciudad desde otra perspectiva. Los peruanos, no sin poca imaginación, la llaman la Pequeña Venecia. En estas aguas fecales, los habitantes de Belén hacen sus necesidades fisiológicas y con esta misma agua cocinan o se bañan, en lo que no deja de ser un foco de infección perpetuo. No es extraño, por tanto, que de vez en cuando una epidemia de cólera recorra el barrio. Pero al final la gente sobrevive, pues están acostumbrados a estas duras condiciones de vida. Los restaurantes son flotantes, pequeños botes con cocina que se mueven entre los cargueros vendiendo sus míseras comidas. Belén tiene un puerto propio desde las orillas. Los yaguas iban ataviados con su ropa tradicional, esto es, largas faldas de fibra, lo que hizo pensar a aquellos aguerridos hombres que les atacaban mujeres feroces. Ello dio pie al nombre del fastuoso río, el Amazonas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pero si el mal y la magia negra existen, ¿qué duda cabe que la encontraremos en esta ciudad? En los suburbios de Iquitos, y tras no pocos fracasos, finalmente conseguimos dar con Digna, una mujer que, según afirman sus allegados, trabaja el mal en forma suprema. Los primeros contactos fueron difíciles, porque no quería que hubiera cámaras durante los diferentes encuentros. Finalmente, invitándola a que todo el mundo fuera partícipe de su sorprendente poder, accedió a que estuviésemos presentes en un día de trabajo. Así pues, la jornada empieza sacando el mal de una anciana, y es que asegura que lo que causa sus dolores es el diablo que tiene dentro, y ha de extraerlo con conjuros y succiones. Comienza la ceremonia con el humo que ha de abrir la puerta del mundo invisible y de los espíritus. Poco después, succiona el estómago de la mujer y comienza a vomitar. La escena es aterradora, pues en un momento de la misma escupe sangre al suelo. Es el mal, asegura Digna, que ha conseguido sacárselo a la mujer y ahora reposa en el piso de la cabaña. Más tarde, una niña es limpiada con humo, pues según la madre está embrujada y alguien le ha echado un mal de ojo. Y es que un día en el consultorio de esta mujer no tiene desperdicio, pero aún queda lo mejor. Así pues, la jornada empieza sacando el mal de una anciana, y es que asegura que lo que causa sus dolores es el diablo que tiene dentro, y ha de extraerlo con conjuros y succiones. Comienza la ceremonia con el humo que ha de abrir la puerta del mundo invisible y de los espíritus. Poco después, succiona el estómago de la mujer y comienza a vomitar. La escena es aterradora, pues en un momento de la misma escupe sangre al suelo. Es el mal, asegura Digna, que ha conseguido sacárselo a la mujer y ahora reposa en el piso de la cabaña. Más tarde, una niña es limpiada con humo, pues según la madre está embrujada y alguien le ha echado un mal de ojo. Y es que un día en el consultorio de esta mujer no tiene desperdicio, pero aún queda lo mejor. Finalmente, un cliente afirma que se ha enamorado de otra mujer, pero la suya no quiere dejarle libre y no para de amenazarle. Digna realiza la ceremonia invocando a Satanás para que la mujer de su cliente muera. Los conjuros diabólicos y los cánticos continúan con un cuadro del Sagrado Corazón presidiendo la escena en el altar de la hechicera. Las invocaciones prosiguen y el paso siguiente es crear un amuleto y bendecirlo con la ayuda del lado oscuro,
pues en él se contiene la vida de la persona a la que va dirigido el daño. En el momento culmen de la ceremonia, Digna eleva el amuleto y entre gritos y aspavientos lo estrella contra el suelo. El mal está hecho. Iquitos, en la Amazonía peruana, es tierra de brujos y hechiceros desde que el mundo es mundo. Por esta ciudad han pasado los más importantes magos de toda la selva. Los colonos y gentes que viven en la región del Loreto deben de dejarse ver por esta especie de oasis entre la densa foresta. Es la capital de los suministros, y en sus variopintos mercados, los más llamativos de América, podemos toparnos con cualquier cosa que precisemos. En el barrio de Belén, todo el mundo vende y compra los artículos necesarios para subsistir, importando poco que sean legales o no. Aquí podemos encontrar cualquier especie de animal protegido, huevos de tortuga, carne de caimán, en suma, lo que haga falta. Por estos lares la policía no se atreve a entrar caída la noche, ya que todos los traficantes de esta parte de América, tanto de animales como de drogas o armas, tienen oficina en este barrio. La bulliciosa vida del singular paraje llama nuestra atención. Durante las horas de mercado se pueden vivir sin la temible serpiente Susupe. Cada planta tiene un fin y miles de años de estudio para conocerlas. En nuestro recorrido, en las cercanías de Iquitos contactamos con los indígenas Yaguas, un pueblo pleno de mitos y leyendas. Y posiblemente la más interesante de todas sea la que asegura que cuando los primeros conquistadores españoles navegaban estos ríos, fueron atacados por indígenas de esta etnia, disparándoles flechas con sus cerbatanas desde las orillas. Los yaguas iban ataviados con su ropa tradicional, esto es, largas faldas de fibra, lo que hizo pensar a aquellos aguerridos hombres que les atacaban mujeres feroces.
Ello dio pie al nombre del fastuoso río, el Amazonas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero si el mal y la magia negra existen, ¿qué duda cabe que la encontraremos en esta ciudad? En los suburbios de Iquitos, y tras no pocos fracasos, finalmente conseguimos dar con Digna, una mujer que, según afirman sus allegados, trabaja el mal en forma suprema. Los primeros contactos fueron difíciles, porque no quería que hubiera cámaras durante los diferentes encuentros. Finalmente, invitándola a que todo el mundo fuera partícipe de su sorprendente poder, accedió a que estuviésemos presentes en un día de trabajo. Así pues, la jornada empieza sacando el mal de una anciana, y es que asegura que lo que causa sus dolores es el diablo que tiene dentro, y ha de extraerlo con conjuros y succiones.